Vamos a estar predicando en Daniel capítulo 3. Amén, hermano. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblo, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Amén. Señor, le damos gracias por su palabra, Dios mío. En esta hora, Señor, como instrumento para su honra y su gloria, me deposito en sus manos, Señor, reconociendo que no hay nada en el predicador, que no hay nada en este simple siervo, Señor, que solamente por su gracia y su misericordia usted nos permite estar delante de su congregación para escuchar, Señor, palabra suya, para escuchar palabra de lo alto. Use al predicador conforme a su voluntad y prepare nuestros corazones, Señor, para ser obedientes a lo que usted manda. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Tenemos como título para este mensaje: una obediencia a prueba de fuego. ¿Le gusta el tema, verdad? Una obediencia a prueba de fuego. Y está aquí relatada en el libro de Daniel, en su capítulo 3. El relato bíblico de Daniel y los 3 jóvenes judíos comienza de manera introductoria en el capítulo 1, cuando dice la palabra que en el año 3 del reinado de Joacim, el rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Esto aconteció alrededor del año 605 antes de Cristo. Una vez más, como acostumbraba hacer o tener por costumbre, el pueblo de Israel había caído en desobediencia. Por eso el Señor instruyó
al rey de Babilonia para que sitiase la ciudad y llevara consigo a innumerables personas, las cuales fueron deportadas. Entre estos deportados había un grupo de jóvenes, pero dentro de este grupo de jóvenes resaltaban 4 jóvenes. Ahí estaba Daniel, ahí estaba Ananías, estaba Misael y Azarías. Estos 4 jóvenes fueron deportados a Babilonia como prisioneros del rey. Los 4 eran jóvenes inteligentes, eran jóvenes bien parecidos, eran jóvenes de una familia noble del pueblo de Israel y parecían ser parte de una familia real, de la familia de Judá. La edad de estos jóvenes oscilaba entre los 14 y los 18 años. Es decir, podemos ver que eran apenas unos jovencitos cuando fueron deportados hacia Babilonia. Pero más que enfocarnos en el autor y el protagonista de este libro, quien es Daniel, nos vamos a enfocar en estos 3 jóvenes. 3 jóvenes que vieron sometida su obediencia a prueba de fuego. Estos jóvenes fueron sometidos a una prueba bien fuerte, pero veremos el desenlace de ella. Amén. De una forma diferente a lo que hacían la mayor parte de los reyes victoriosos, que típicamente le permitían a las personas de su propio reino ocupar puestos de relevancia en el reino. El rey Nabucodonosor hizo lo contrario. Él captaba jóvenes inteligentes como estos 4 jóvenes y lo instruía en las leyes, en las lenguas, en la cultura de su pueblo. A esta persona, el rey Nabucodonosor decidió entrenarlo por un periodo de 3 años. A él no le importaba su descendencia, su raza, ni su procedencia. Él lo que le importaba era que los jóvenes puestos a disposición de su reinado pudieran cumplir con la tarea que él les asignaba. Por eso vemos que con esta base, Daniel y sus 3 amigos fueron seleccionados. Fueron seleccionados por Aspenas, que era comandante en la corte del rey. Y fueron seleccionados, como les dije, por un periodo de 3 años para ser presentados luego a la presencia del rey. Amén. Y una de las primeras cosas que ocurrieron con esos jóvenes fue que su nombre fueron cambiados. Su nombre fueron cambiados. Su nombre hebreos que habían recibido en su nacimiento y después de haber sido circuncidado al 8º día, cada uno de estos nombres tenía un significado concerniente a su Dios Jehová. Por eso es que es tan importante en la cultura hebrea el nombre que se le asigna a los niños. Por eso también nosotros debemos tener en cuenta qué nombre le asignamos a nuestros hijos, ya que el nombre puede marcarlo para bien o para mal. Cada nombre de estos siervos tenía una particularidad y era que hablaba de su devoción hacia el Dios de los hebreos. Y todos conocemos al Dios de los hebreos, aquel cuyo nombre es Jehová. Por ejemplo, el nombre de Daniel
que significa Jehová es mi juez, o Dios es mi juez. El de Ananías, que significa la gracia del Señor. El de Misael, el Dios fuerte. Y el de Azarías, Dios es mi ayudador. Como ustedes podrán notar, todos tienen algo en particular y es que evocan la presencia del Dios verdadero, Jehová de los ejércitos. Este cambio de nombre, mis hermanos, ligaba a los iniciados, en este caso a los 3 jóvenes, lo ligaba con los dioses locales y era una expresión de rechazo total a sus lealtades a religiones pasadas. Es decir, le dieron nombre que tenían connotación de la idolatría caldea. Esos nombres que le pusieron fue a Ananías, le pusieron Sadrach, a Misael, Mesac, y a Azarías le pusieron Abednego. Por eso, a partir del capítulo 3 del libro de Daniel, se le menciona más con su nombre babilónico que con su nombre hebreo. En esta historia del capítulo 3 particularmente, se le conoce a ellos con ese nombre que le fueron asignados. Pero eso no permitió en ellos un cambio en su adoración al único Dios verdadero. Porque Satanás podrá cambiarte el nombre, pero nunca podrá cambiar tu carácter. Satanás puede hacer eso, pero no puede apartar un corazón que ha sido criado, enseñado y facultado bajo la ley de Dios. Y estos jóvenes desde temprana edad, fueron instruidos en la ley mosaica, es decir, en la ley de Moisés. Por eso eran unos jóvenes que tenían una fuerte convicción acerca de Dios. Una convicción que todos los jóvenes aquí presentes y también los adultos deberíamos de imitar. Amén, hermanos. En el tercer capítulo de Daniel encontramos la prueba más difícil a la que fueron sometidos estos jóvenes. Ellos anteriormente en el capítulo 1 y en el capítulo 2 habían sido probados. Primero en el capítulo 1 habían sido probados junto a Daniel en cuanto a servirse de la comida del rey. Pero vimos que ellos decidieron, como Daniel, no contaminarse ni con la comida ni con el vino que en la mesa del rey se servía. La Escritura no dice, mis hermanos, por qué Daniel no estaba con ellos en esta prueba del capítulo 3. Esta prueba de ellos tenía que ver con la adoración de la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había construido en la planicie de Dura. Esta era una fuerte prueba. ¿Cómo iban a reaccionar estos jóvenes? ¿Iban a claudicar? ¿Iban a estar a favor de los edictos del rey? Son preguntas que nosotros vamos a considerar y la vamos a ver en detalle a medida que avanza este glorioso y maravilloso mensaje. Vemos, mis hermanos, que la orden del rey era que todos sus súbditos debían de postrarse delante de esta estatua.
Esa era la orden del rey. Ese era el edicto del rey. El rey tenía una fascinación extrema en cuanto a esta estatua. Muchos estudiosos argumentan que esto le vino luego de haber tenido el sueño en el capítulo 2, en la cual él tuvo el sueño de la estatua y en la cual él representaba, según Daniel y su interpretación, él representaba la cabeza de oro. Luego de eso fue que vino que él promulgara este edicto y erigiese esta estatua para ser adorada por todo el pueblo. Pero vemos, mis hermanos, que la orden era apremiante y cualquiera que desobedeciera aquella orden iba a ser lanzado a un horno de fuego ardiente. Se parece como al infierno ardiente, pero en este caso era un horno ardiente. Pero como Sadrach, Mesach y Abednego no quebrantarían, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos jóvenes, mis hermanos, rehusaron tajantemente adorar la estatua que el rey Nabucodonosor había fabricado. El rey entonces maliciosamente, después de ser informado de que estos jóvenes se negaban a tal acción, él desea darle una oportunidad. Él le dice que le va a dar una oportunidad para que al son, al ritmo de los instrumentos musicales, ellos adoren, se inclinen a adorar la imagen. El rey entonces le exigió que se arrodillaran y si ellos no lo hacían, serían arrojados al horno de fuego. Retándolos, el rey le dijo en el versículo 14 al 15, ¿y qué Dios será que os libre de mi mano? Oigan qué pregunta. Se parece mucho a cuando nosotros tenemos una situación y el enemigo nos susurra, ¿podrás librarte Dios de esta situación? ¿Podrás librarte Dios de esta escasez? ¿Podrás librarte Dios de esta agonía? ¿Podrá librarte Dios de esta soledad? ¿Podrá librarte Dios de esta enfermedad? Siempre el enemigo se empecina a cuestionarnos cuando nos vemos en diferentes pruebas y en diferentes tribulaciones. Pero el Señor está ahí. Y vemos, mis hermanos, que estos tres hebreos le respondieron al rey Nabucodonosor diciéndole en los versículos 16 y los versículos 18, le respondieron, oye rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. No es necesario. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepa, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué determinación, mis hermanos! ¡Qué determinación tenían estos jóvenes! Jóvenes que habían sufrido una deportación total. Jóvenes que habían sido
a temprana edad, separados de sus padres, de sus familiares, de sus amigos, jóvenes que podrían decir en cautiverio, bueno, el Señor nos ha desamparado. Ahora nosotros podemos, ¿verdad?, por decirlo así, obedecer a las órdenes del rey. Y no importó que estos jóvenes tenían cargos privilegiados en el reinado del rey Nabucodonosor, ya que, como sabemos, en el capítulo 2, estos jóvenes habían sido puestos en provincias como gobernadores, fruto de que Daniel había resuelto el enigma del sueño del rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor, al verse tan regocijado por haberse descifrado su sueño, lo puso a ellos como gobernante de algunas provincias. Pero esto no le importó. No le importó lo que le había ofrecido el rey. No le importó lo que le había ofrecido el mundo. No le importó lo que le había ofrecido la sociedad de ese entonces, sino que ellos estaban convencidos que Dios era el único merecedor de toda la honra y de toda la gloria. Por eso es que ellos pudieron decir con carácter, con integridad, que el Dios a quien ellos servían podía librarlo del horno de fuego y de las manos del rey. ¡Qué actitud! ¡Qué obediencia tan fuerte tenían estos tres jóvenes! Entonces, mis hermanos, vemos en los versículos 19 y 20 que el rey Nabucodonosor no se quedó así. Él no se quedó dado, como dicen por ahí. Él, furioso con esta respuesta, el rey hizo que el horno fuera calentado 7 veces más. No era que con una vez no podría matarlos, pero él en su ira mandó a que fuese calentado 7 veces más. Una sola vez era suficiente para que cualquier persona que fuera arrojado pereciera inmediatamente. Él ordenó, mis hermanos, y estos jóvenes fueron atados y fueron echados en las llamas. Mire qué final. Dice la palabra que Nabucodonosor se llenó de ira, pero de mucha ira se llena el enemigo cuando ve la obediencia de usted y de mí hacia nuestro Creador. Pero mis hermanos, después de haber sido echado en el fuego, cosas extrañas empezaron a suceder. Cosas extrañas comenzaron a acontecer. En el versículo 22 del capítulo 23, en tanto que estos jóvenes fueron arrojados al horno de fuego, los hombres que lo lanzaron fueron muertos por las llamas. Y vemos que el fuego a ellos solo le consumió las ataduras. Pero dice la palabra que estos jóvenes milagrosamente estuvieron de pie, caminando por el fuego y no habían sufrido ningún daño. El rey Nabucodonosor estaba atónito por lo acontecido. Él estaba atónito con lo que veía, con lo que presenciaba de estos jóvenes. Porque no solo había 3 jóvenes en el horno, sino que había
una cuarta persona que se paseaba con ellos en medio del fuego. Había una persona que el Señor había mandado a guardar estos 3 jóvenes, ya que su obediencia había sido puesta a prueba de fuego. Vemos por la palabra del Nabucodonosor que la cuarta persona era como hijo de los dioses. Era un ser divino que estaba caminando en el medio del fuego. Y usted sabe un dato, según los estudiosos, esta cuarta persona podría tratarse de una manifestación de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Así es, mis hermanos, cuando somos obedientes al Señor, podemos tener la certeza de que el mismo Dios peleará tu batalla. Cuando somos obedientes a Dios, tenemos la certeza de que Dios peleará nuestras batallas. Pero debemos estar seguros de que nosotros le servimos al Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Porque muchos, siendo cristianos, adoran sin saberlo a otros dioses. Pero nosotros adoramos al único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos la certeza, como dice el libro de Deuteronomio 3:22. Dice el libro de Deuteronomio 3:22. No los temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Jehová nuestro Dios pelea nuestra batalla. Jehová nuestro Dios pelea nuestras enfermedades. Jehová nuestro Dios pelea nuestras luchas. Jehová nuestro Dios, como dice Isaías 41:13, porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, iglesia, yo te ayudaré. No temas, iglesia, yo estoy contigo, dice el Señor. Ahora, mis hermanos, ¿estás tú consciente, como estos 3 hebreos, que al Dios que tú le sirves puede librarte de cualquier dificultad? No importa la dificultad que se te presente, puedes tú también decir que al Dios que tú le sirves puede librarte de la mano de Satanás y sus demonios. Si dices un amén, está diciendo, así yo lo creo. Así mi caminar con Dios lo confirma. Así mi andar con Dios da prueba de mi fidelidad hacia Él. Así mi vida da testimonio de que yo soy un verdadero y fiel siervo del Señor. Luego de este acontecimiento, en el capítulo 3, vemos como el Señor rescató milagrosamente del horno a estos 3 jóvenes. Y dice la palabra de Dios que fue tanto el milagro que ni aún sus túnicas, ni aún su vestidura olía a humo. Después de pasar por el fuego 7 veces calentado, Dios no permitió que ni aún sus ropas olieran a humo.
Cuando el Señor te pase por el fuego, cuando el Señor te pase por la dificultad, Él no dejará rastro por lo que has vivido. Él no dejará rastro por lo que has pasado, sino que Él te traerá a novedad de vida. Él te rescatará del horno y no permitirá que éste dañe tan siquiera una hebra de tu cabeza. El Señor lo ha prometido, y así como peleó por estos jóvenes, Él está no obligado, sino comprometido con Él mismo a pelear tus batallas. Él está comprometido con Él mismo a pelear tus luchas. Él está comprometido con Él mismo a pelear tus batallas. ¡Gloria a Dios! Aunque el registro bíblico no nos dice qué pasó con estos tres jóvenes luego de este acontecimiento en el capítulo 3, sí podemos, sin embargo, ver en el libro de Hebreo que nuestra hermana Cristina leyó, en su capítulo 11, sí podemos ver una pincelada de estos héroes que, aunque no se mencionan con sus nombres, ni con los nombres hebreos, ni con los nombres caldeos, sí en el libro de Hebreo, en su capítulo 11, específicamente en el versículo 34, sí se le hace mención a ellos como honor a lo que pasaron, y se hace referencia específicamente de como aquellas personas que apagaron fuegos impetuosos. Probablemente el autor de Hebreo tenía en su mente este acontecimiento acontecido a estos tres jóvenes valientes. Sabemos que la palabra de Dios tiene toda un hilo conductual, y lo que pasaba en el Antiguo Testamento también era señalado muchas veces en el Nuevo Testamento. Mis hermanos, en esta mañana nosotros todos de este relato podemos extraer innumerables enseñanzas para nuestra vida. Aprendemos que para tener fe y obedecer a Dios en las grandes pruebas, primero es necesario que nos preparemos en las pruebas que son sencillas. Queremos a veces que el Señor someta nuestras pruebas, pero muchas veces yo no estoy preparado para dicha prueba porque le he fallado al Señor en pruebas que relativamente son sencillas o relativamente no son de peso en nuestras vidas. Pero es importante, mis hermanos, que nosotros seamos fieles ahora en preparación para las pruebas que pueden venir en el futuro. Porque todos sabemos que nuestra fe, que nuestra obediencia, como dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, sabemos que nuestra fe debe ser probada con el fuego. Debe ser probada con fuego para ver si nuestra fe es genuina. Y quiera Dios que nuestra fe sea hallada genuina como la fe de estos tres jóvenes. Ellos se enfrentaron a la primera prueba y tuvieron éxito. Ellos se enfrentaron a la segunda prueba y tuvieron éxito. Y en esas primeras pruebas tuvieron
la compañía de un Daniel. Pero en la tercera prueba, ellos se vieron solos, por decirlo así, y debían demostrar de qué estaba hecha su fe. Si su fe podía ser probada, si su fe podía ser quemada, por decirlo así, y ser resplandeciente como el oro después de ser probado por el fuego. Y vemos que sí, mis hermanos, que con la ayuda y la protección de Dios, ellos pudieron, mis hermanos, vencer esta prueba. Y aunque ellos afrontaron una gran presión para conformarse a las costumbres babilónicas, ellos rehusaron en desobedecer a Dios. ¿Está usted dispuesto a rehusar, a desechar las cosas del mundo para obedecer a Dios? ¿Está usted dispuesto a decirle no al pecado y sí a la ley de Dios para agradarle? ¿Está usted dispuesto a hacerlo? Entonces usted puede decir con certeza de que su fe está firme en aquel que usted ha decidido creerle. Los cristianos, mis hermanos, nosotros los cristianos de la actualidad, también somos exhortados para no ser parte del mundo. El mismo Cristo en el libro de Juan 17:6 dijo de nosotros que nosotros no éramos de este mundo, así como Él tampoco es de este mundo. Nosotros, mis hermanos, no somos de este mundo. Nosotros pertenecemos a la patria celestial. Por eso debemos pedirle al Señor que nos fortalezca en la prueba. Debemos de pedirle al Señor que nos fortalezca en las tribulaciones, porque nuestras vidas le pertenecen a Él. Y no importa, como dijeron estos tres hebreos, no importa si nuestras vidas deben de ser sacrificadas. Nuestro mayor ejemplo de sacrificio fue nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo, de quien dice la palabra en Filipenses 2:8, que hallándose en forma de hombre, Él se humilló Él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nadie, mis hermanos, como nuestro Salvador, como nuestro ejemplo, como nuestro guía, como nuestro fiel Salvador y Señor Jesucristo, fue tentado y Él pudo vencer todas las tentaciones, porque dice la palabra que Él tenía puesta en sus ojos una esperanza que iba más allá de lo terrenal. Él tenía una esperanza celestial. Y así como Cristo, mis hermanos, nuestra esperanza, nuestra recompensa no es una recompensa terrenal. Usted tiene una morada en los cielos. Usted tiene una morada que ha sido preparada por el Señor. Usted tiene una recompensa que se le dará, pero solamente cuando usted haya resistido la prueba. Solamente usted recibirá esa corona de vida cuando haya soportado las tentaciones. Solamente usted recibirá esa corona de vida cuando su fe haya sido puesta a prueba de fuego. Pidámosles al Señor que nuestra fe
cuando sea probada, cuando sea puesta en el fuego, podamos, Señor, podamos, como estos tres jóvenes, salir victoriosos. Eso es un ejemplo dejado en la palabra de Dios para que nosotros podamos imitarlo. Pero como le digo, nuestro mayor ejemplo de fe, de perseverancia y de aguante es nuestro Salvador y nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él estará contigo, iglesia. Él estará contigo, hermano. Dios no es hombre para mentir. Él lo ha prometido y sabemos que Él lo cumplirá. Y aunque nosotros estamos de manera simbólica alejados todavía de nuestra patria celestial, estamos de manera simbólica en este mundo deportados, ¿verdad? Con tantos ofrecimientos, con tanta cultura extraña que se están levantando en contra de los jóvenes, en contra de la iglesia. Sabemos que el Señor, como estuvo con esos jóvenes, también estará con nosotros. Solo nos resta, mis hermanos, serle fiel al Señor hasta la muerte. Serle fiel hasta que Cristo venga o nosotros vayamos a Él. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga más. Señor, le damos gracias, Dios mío. Le damos gracias por su palabra. Le damos gracias, Señor, porque ellas han sido predicadas. Le pedimos, Señor, que ellas calen en lo más profundo de nuestros corazones y que podamos, Señor, como estos ejemplos bíblicos que su Espíritu Santo ha plasmado en su palabra, le pedimos también, Señor, a que nosotros podamos salir victoriosos de la prueba y que cuando seamos probados con fuego, nuestra obediencia, Señor, salte para honra y gloria de su nombre. Que podamos seguir mirando a nuestro ejemplo, a nuestro Salvador y nuestro Redentor Jesucristo. Que esta palabra calen en lo más profundo de nuestros corazones y que vayamos con ella todos los días de nuestras vidas para honra y gloria de su santísimo y bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.